Lo importante es que podamos tener herramientas que nos sirvan para discutir. Yo he visto en televisión muchas veces que han invitado a personas que defienden el cambio de la Constitución, pero siempre la pregunta es, pero eso que tú dices está en el artículo tal, pero si tú quieres salud también está en el artículo tal, y los llevan a esa discusión, y finalmente no saben qué decir, qué le falta a la Constitución, ¿no? Pareciera que todo estuviera dentro de la Constitución, por lo menos en televisión se ve así, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarles qué es lo que falta a la discusión y que aun cuando los compañeros tienen razón en postular el cambio constitucional, no lo saben defender. La Constitución tiene tres partes: el preámbulo, los artículos de la Constitución y luego las disposiciones, ¿no es cierto? Generalmente nos llevan al debate y la trampa es al articulado, ¿no es cierto? La trampa está en que nos hacen discutir sobre el articulado, cuando en primer lugar se debe discutir el preámbulo. Y aquí les voy a explicar. En el año 1215 se hace la primera llamada Constitución, la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierra, ¿no? Cuando Ricardo Corazón de León se va a pelear por las tierras santas, dice, y deja encargado a su hermano que comete abusos y atropellos. Estos abusos y atropellos van a ser rechazados por otros nobles, ¿no? Ahí está la historia de Robin Hood y otros. Y le van a obligar en un momento a firmar un compromiso. Carta Magna quiere decir carta mayor. La Carta Magna dice carta mayor. Lo obligan a Juan Sin Tierra a firmar una carta. En realidad se llama Carta Magna Liberatum o Carta Mayor de las Libertades. Señor, usted no puede chocar con estas libertades, le dice. Y en el artículo 65 de la Carta Magna dice, si usted choca con alguna de estas libertades, nosotros tenemos derecho a invadir sus propiedades, a quitarle sus castillos, a llevarnos sus riquezas. O sea, es a expropiarlo. Por eso es conocido como el expropiado o Juan Sin Tierra. ¿Correcto? Esa es la primera constitución que se tiene en la historia, que en realidad no es una constitución, es más una declaración de principios, de voluntades, y sobre eso quiero hablar. Precisamente eso es una constitución, una declaración de principios, de voluntades, de lo que la gente quiere que el gobernante haga o no haga. La primera constitución codificada que tenemos en la historia es la Constitución de Estados Unidos, la famosa que ustedes deben haber escuchado en las películas muchas veces, que dice nosotros el pueblo, ¿no? Así empieza, we are the people. Es la primera parte, que implica ya que es el pueblo el que hace la Constitución, a diferencia de la Constitución del 93, que dice, nosotros el Congreso Constituyente Democrático hemos dado esta Constitución, ¿no? Más bien la Constitución americana, la original, 1789, coincidente con la Revolución Francesa, empieza así. No todos los países del mundo tienen Constitución. Hay países que no tienen Constitución y de repente muchos se sorprenderán. ¿Y cómo se gobiernan esos países sin Constitución? Empezaré por mencionarles 5 de esos países. Está Israel, Reino Unido, Canadá, Arabia Saudita y creo que ahí aparece Finlandia. Alemania tampoco tiene Constitución, en realidad tiene algo parecido a una Constitución, pero no es una Constitución como tal porque perdió la guerra, no le permiten tener su propia Constitución los aliados. No estamos hablando de Namibia, de un país perdido en el Peloponeso, o sea, estamos hablando de países como Gran Bretaña, Reino Unido, como Israel, como Canadá, etcétera. Porque a veces la gente piensa no tener constitución es atraso, ¿no? Somos atrasados. ¿Y cómo se gobiernan esos países? En el caso del Reino Unido se gobiernan, por ejemplo, en base a 4 principios constitucionales, ¿no? Uno de ellos muy conocidos porque es universal, el principio de la igualdad ante la ley. ¿Cómo sé si esta ley que acaba de aprobar la Cámara de los Tories es constitucional o no? Si sirve para todos,
el principio de igualdad de la ley. O sea, solamente para saber una ley en Gran Bretaña, si es constitucional, se mueve 4 principios o no. Van a ver el mapa del Tahuantinsuyo, porque eso nos va a permitir entender cómo se gobierna una región, un país, un territorio o un imperio sin una constitución codificada, sin la parte de los códigos, solamente con el preámbulo, es con los principios. Amayuya, Amaquea, Amasúa, no, ahí está. Esa es nuestra constitución en la época del Tahuantinsuyo. Ahí están nuestros 3 principios. Es la parte de la constitución moderna que debería estar en el preámbulo, antes de los códigos, del 1, 2, 3, 4, ¿no? Del artículo. El Acta Constitucional de Estados Unidos, que empieza primero, we are the people, nosotros el pueblo, y habla de algunos principios, dice justicia, libertad, independencia, etcétera, etcétera. Hay principios en ese preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. En la Constitución nuestra, les dije, le quitaron el preámbulo de la del 79 y ¿qué pusieron en su reemplazo? Nosotros, el Congreso Constituyente Democrático, hemos dado la siguiente Constitución. Eso le han puesto de preámbulo, no hay ni un solo principio. No habla ni de justicia, ni de libertad, ni de igualdad, ni de soberanía. Solamente dice, el CCD ha dado esta Constitución. Este pedacito que ven ustedes, este chiquitito de 3 líneas, 4 líneas, es el preámbulo de la Constitución del 93. Este pocotón que ven acá, que me he dado la tarea de contar 455 palabras contra 35 palabras, es el preámbulo de la Constitución del 79. Esto es lo que nos han robado. El preámbulo de la Constitución del 29. Nosotros, representantes de la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios en ejercicio de la potestad soberana, dice, creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres son iguales en dignidad, tienen derecho de validez universal, anteriores y superiores al Estado, que la familia es célula básica, que el trabajo es deber y derecho, que la justicia es valor prioritario. Estoy leyendo las primeras frases. Decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre, culta, sin explotados ni explotadores. Decidimos fundar un Estado democrático basado en la voluntad popular. Todo eso convencidos en la necesidad de impulsar la integración de los pueblos latinoamericanos, etcétera, etcétera. Evocando las realizaciones justicieras de nuestro pasado autóctono, la fusión cultural y humana cumplida durante el virreinato, la gesta de los libertadores de América que inició en el Perú de Túpac Amaru y que culminaron San Martín y Bolívar, así como las sombras ilustres de Sánchez Carrión, fundador de la República, y todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales y el largo del combate del pueblo por alcanzar un régimen de libertad y de justicia. Esta es la parte que el señor Fujimori nos robó, le quitó, la desapareció, la escondió. No quieren que los niños en colegio lean esta parte. No quieren que los abogados puedan reclamar cosas tan esenciales como el derecho al trabajo, porque ¿dónde estaría si no está en el artículo de derechos fundamentales? Estaría en la declaración de principios. Por lo tanto, por ejemplo, los 600,000 desempleados que hubo en la época de Fujimori, si se hubiera mantenido este preámbulo, no hubieran podido ser despedidos ni uno, porque uno interponía una acción constitucional en defensa de los principios que estaban contenidos en el preámbulo. Este tema es un tema que muy difícilmente lo he escuchado cuando nos llevan a la televisión y nos dicen, señor, ¿quiere educación? El artículo 3. ¿Quiere trabajo? El artículo 4. No, quiero principios. Así como en el Tahuantinsuyo, Canadá, Inglaterra e Israel, que son los países más avanzados, si es posible, no quiero artículos. Lo que quiero es principios. Es como la persona humana. Una persona humana tiene que tener principios para actuar en la vida. No tiene que tener normas. Si tiene principios, va a poder desarrollar sus propias normas de comportamiento y sus normas de conducta.
Un ejemplo que me gusta poner mucho es cuando yo viajo en el autobús y sube una señora con su hijo en brazos, ¿en qué norma está contemplado que yo tengo que pararme y darle el asiento? En ninguna, pero son los principios que tengo en el hogar. Esa es la importancia de los principios y por eso Fujimori los desterró de la Constitución. Porque Fujimori, su ideología era el pragmatismo. Se hace lo que tiene que hacer, sin ninguna medida, sin ningún valor que te pueda indicar si estás actuando bien o mal. Es un tema filosófico también, el tema constitucional. Un ideólogo de la derecha como Jorge Morelli escribió en El Montonero un artículo que se llama El pragmatismo de Fujimori. Dice, el pragmatismo en política ha sido reivindicado por el fujimorismo en el Perú. Es un rechazo de la ideología que le permite postular que al mismo tiempo metas solo en apariencias contradictorias, igualdad de oportunidades, libertad económica, gobernabilidad política. Uno tras otro los gobernantes que lo sucedieron, Toledo, Alan García, Ollanta Humala, fueron convertidos por el pragmatismo fujimorista hacia la necesidad de avanzar en las metas sociales, preservar los principios de una economía de mercado y enunciar, al menos declarativamente, que la institucionalidad debe ser reconstruida. Lamentablemente han fracasado en esto último de manera clamorosa. Cree que esta tarea la hará bien el próximo gobierno. ¿De quién estaba hablando? De PPK. ¿Cuál es su error? No son las personas, es la Constitución la que los obliga. No son las personas que se transforman. Por eso un gobierno tiene que empezar por cancelar esta Constitución del 93. Un gobierno que se declare que quiere transformar este país, que quiere modernizar, que quiere luchar contra la corrupción, en el primer día, en el primer acto. Y para eso son estas escuelas y estos debates, vamos a saber cómo lo vamos a hacer. Pero el primer acto presidencial debe ser cancelar esta Constitución. Por eso la alternativa dice, ¿y qué lo vamos a sustituir hasta que hagamos la próxima Constitución? Tendremos que regresar a la de 79, por los principios que acabamos de leer. No hay una contradicción en regresar momentáneamente a la Constitución del 79. El primer acto de un gobierno nacionalista contra la globalización, por la independencia, por recuperar la dignidad nacional, tiene que ser, y lo he explicado desde las propias palabras de la derecha, la cancelación definitiva de la Constitución de 1993. Muchas gracias.